Buenas tardes a todos. Aquí estamos desde nuestro portal La Citroneta. Mi nombre es Marcos Ubercazó y hoy día vamos a estar con Gloria Lafuente, presidenta del Consejo de la Transparencia, y se las presento. Ahí está, ya está conectada con nosotros. Ella Hola, es cientista política de profesión, doctora en Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, así que le damos la más calurosa bienvenida a Gloria. Gloria. Muchas gracias, Marco, muchas gracias por la invitación a este tremendo emprendimiento. La verdad es que tener en estas circunstancias, además que hemos estado más de un año y medio ya en pandemia, qué bueno tener estos espacios como para poder conversar. Así que muchas gracias por haberme invitado. Oye, muchas a ti, gracias Gloria por recibir esta invitación. Pues este es un espacio de amigos, de encuentro, de conversa un poco más relajada, más al callo, más al hueso. Así que queremos partir por justamente eso. ¿Cómo inició esta Gloria pequeña, esta Gloria poeta, esta Gloria cómo se fue forjando en el camino? Así que parto con esa pregunta. Uy, ¿cómo me fui forjando? A ver, desde muy chica tuve muchos intereses primero en como el tema de la dirigencia como social y, bueno, podríamos decir político, estudiantil en general. Yo en el colegio de chica siempre era como la presidenta de curso, fui vicepresidenta del centro de alumnos del Liceo 1, un liceo emblemático, al que además creo que le debo mucho, porque creo que parte importante de lo que se forjó en mí después, mis intereses, mis ámbitos de estudio, además de todo lo que tiene que ver con la formación de mis papás, sin duda, fue en el Liceo 1. ¿No? Y estoy muy orgullosa de haber salido de un colegio, de un liceo emblemático como el Liceo 1, y que además ha generado, yo creo, una contribución importante para el país y para la reflexión en el país. Y bueno, y así fui creciendo. Después estudié literatura porque tenía, y sigo teniendo como este deseo frustrado que no he logrado desarrollar completamente, escribir. Yo empecé a estudiar literatura porque me gustaba mucho escribir. Yo creo que a la mayoría le pasa lo mismo. Y finalmente terminé en ciencia política un poco porque, claro, literatura era una tremenda carrera, me gustaba harto, pero no encontré ahí lo que andaba buscando. Y entonces me volví a la ciencia política y ahí terminé mi carrera. Oye, Gloria, ¿y cómo fue para ti cambiarte de carrera? Porque me imagino tu familia es una familia grande, era un esfuerzo familiar. ¿Fue un tema personal? Porque cambiaste el paradigma, o sea, y además ciencia política es una cosa como bien extraña, como que todavía hace 10, 20 años atrás todavía nadie lo conocía. ¿Cómo fue ese proceso de cambio? De hecho, mi generación, no voy a decir qué generación, pero fue hace harto tiempo ya, mi generación éramos 10 cientistas políticos al año, y yo creo que escuelas de ciencia política no había más que la de la Católica y un par más, digamos, no era mucho más lo que había. Hoy en día hay muchas universidades que ofrecen ciencia política y salen muchos cientistas políticos. De hecho, ya cada vez es menos frecuente que te pregunten qué hace un cientista político, porque muchos cientistas políticos más espacio. Pero cuando yo salí de la universidad era como, ¿y usted qué se dedica? ¿Quiere ser como parlamentaria? Y la verdad es que no, a mí me interesaba estudiar la política, pero la ciencia política, entendiendo la política como un fenómeno o un objeto de estudio. Y esa fue mi motivación, entendiendo por lo demás que era necesario entender el fenómeno de la política para entender también los cambios de la sociedad, ¿no? Y después amplié mi ámbito de estudio a las ciencias sociales, porque también sentía que la ciencia política es un ámbito de las ciencias sociales, pero hay mucho más que hacer ahí. Y desde el punto de vista del cambio de la carrera, la verdad, mira, yo soy la mayor de 5 hermanos. Y siempre mi familia es una familia de harto esfuerzo. O sea, estudiar en la universidad para mí solo fue posible porque tuve acceso al Fondo Solidario en la universidad. Yo estudié primero en la Católica y el doctorado después lo hice en la Chile. Y claro, fue un gran esfuerzo, pero siempre, fíjate, mis papás en eso fueron súper apoyadores. ¿Ya? O sea, ¿y cómo fue llegar a la Católica para ti? ¿Fue algún choque? Porque pasaste del Liceo 1, que es un liceo duro, y a la Católica, y sobre todo una escuela de ciencias sociales. Me imagino la relación cambió, no sé, ¿te chocó algo? Fíjate que no, porque yo estudié mis 3 primeros años de universidad en Campus Oriente. Campus Oriente era un campo bien diverso en general, y mi propia carrera, la carrera de literatura en ese tiempo, licenciatura en letras, era una carrera bien diversa. Entonces, uno veía diversidad en la universidad. Y además fue justo, yo entré el 96 a la universidad, ya estoy revelando casi la edad, pero entré el 96 a la universidad, y el 96, o sea, y el año 97 entré al centro de alumnos de la carrera de literatura,
Y justo fue el año donde hubo un cambio bien importante en la FEUC. En ese minuto entró la RU 97 con Álvaro Ramis a la cabeza. Claro, y fue acá 8. Claro, y estaba el Frente de Estudiantes de Izquierda, o sea, había una cierta movilización en la universidad que era distinta. Era la época donde nosotros peleábamos por el arancel diferenciado, la gratuidad no era ni tema en ese tiempo, era más bien el arancel diferenciado, que era reponer una política pública que había existido muchos años atrás en las universidades. Y entonces, claro, había una cierta efervescencia bastante menor, porque en los 90 eran otros años, otra época, en general bastante más desmovilizada en las universidades, pero sí todavía espacio para el pensamiento crítico, y a mí eso, fíjate, me gustó harto, y nunca vi en la universidad una cosa así como, o sea, sentirte como un bicho raro, porque en general mi generación, mis grandes amigos todavía, de hecho, de la universidad son mis amigos de literatura, mis amigas en particular, y nada, pues, éramos un grupo diverso, y esa diversidad, que era el de diversidad que veía también el Liceo 1, o sea, totalmente notable. Oye, y bueno, la pregunta típica, ¿siempre te interesó la política de alguna manera? No sé, cumpliste los 18 y te fuiste a inscribir al CERVEL. ¿Cuál fue ese proceso? ¿Quién fue tu primer, como de alguna manera, admiración? ¿Sabes que este gallo está diciendo algo interesante? ¿O estos son los temas que a mí me interesan? Así como a los 20, 32 años, esto la está pegando. Mira, me interesó la política, yo creo que por dos cosas. Fue la razón por la cual, que te decía al principio, que entré a la carrera de ciencia política. Yo creo que, a diferencia de lo descapitalizada que está la política, así como fenómeno, o sea, yo creo que esto de los problemas de la gente están acá y la política pasa por otro lado, caló muy profundo en la sociedad chilena hasta que algo pasó con el estallido social. Pero hasta antes de eso el discurso era eso, que era justamente lo contrario de lo que yo siempre he pensado. La política, que no hay más ni menos que el ejercicio del poder, puede transformar vidas. Y por esa razón, a mí me pareció que la política como ciencia, es decir, estudiar la política, estudiar el fenómeno del poder, pero además meterse un poco más entendiendo que la política, las relaciones de poder finalmente cambian las sociedades, cambian los microespacios, pero también cambian las sociedades, fue lo que más me inspiró para estudiar esta carrera. Y por eso seguí después, porque como te decía, claro, descubrí en la disciplina de la ciencia política una manera súper interesante de entender las dinámicas del poder, desde los partidos, desde las instituciones, que es como lo que me he dedicado, desde la calidad de la democracia, que es algo sobre lo que he escrito, sobre lo que he trabajado harto también. Pero después empecé a pensar también que hay un ámbito más amplio para entender las sociedades, las dinámicas del poder, para poder entender en el fondo las transformaciones de la sociedad. Por eso fue que después decidí ir a hacer un doctorado en ciencias sociales. Lo que hacen generalmente los estudiantes de ciencia política es que hacen después como estudios de posgrado en políticas públicas o en, qué sé yo, o en la propia ciencia política, y están como en la disciplina. Mi impresión fue más bien, tenemos que entender estos fenómenos, pero estos fenómenos son más complejos, entonces tenemos que ampliarlos. Y así fue que decidí llegar ahí. Y ha sido para mí un súper aprendizaje. La verdad es que creo que adentrarse a la política desde la disciplina, teniendo siempre la inquietud y siempre la noción de que finalmente la política y las relaciones de poder cambian las relaciones entre las personas y significan mucho para la vida personal y para la vida en comunidad. Entonces me pareció más interesante. Y ahí fue, fíjate, que conocí a un dirigente que es todavía un político al que yo admiro mucho, que es el senador hoy día, en ese tiempo diputado, Carlos Montes. Yo vivía en la Florida. Carlos Montes era el diputado de mi distrito y tenía un trabajo en el territorio que era realmente admirable, con distintas organizaciones. Hay que decirlo, hasta el día de hoy no para. Y con organizaciones sociales. Me acuerdo muy, muy potentemente de algo por la que él se jugó, que fue como generar esta discusión con los comités de allegados, por ejemplo, que había muchas familias que vivían. No te decía, el tema de viviendas de Carlos Montes muy fuerte. Exactamente, vivienda, educación después. Entonces, y es un trabajo además parlamentario sin estridencia, ¿ah? Un trabajo parlamentario súper vinculado a la comunidad, su familia muy vinculada además a la comunidad, y a mí eso me pareció súper notable. Y era, si uno miraba la política desde el ejercicio claro desde donde el ejercicio del poder te permite transformar vida de las personas, yo creo que él era ese ejemplo. Y por eso finalmente como que llegué y me empecé a vincular como al mundo más de la política. Oye, y justamente hablando de esto... Que admiro harto hasta el día de hoy, ¿eh? No, completamente. Yo creo que debemos reconocer en la figura de Carlos Montes un trabajo constante, un trabajo que de alguna manera es un liderazgo transversal, que todos lo reconocen,
y la verdad, sin duda, él representa una de las buenas personas de la política. Pero hablando justamente de este tipo de político que representa una política distinta, ¿qué te parece un poco, por ejemplo, si tú te tocara comparar por una casualidad contemporánea a personajes como Lagos, que es un personaje mucho más de Estado, más duro, y tení a Boric, por otro, que es un personaje de una política mucho más líquida, donde es capaz de reírse de sí mismo, donde es capaz de subirse a un árbol, una política mucho más horizontal? ¿Cómo ha ido variando esta contrabalanza que antes el presidente o los políticos tenían que incluso estar un poquito más alejados y tener una figura de Estado, porque eso es lo que quería representar, hasta que hoy día aparece una figura distinta, te habla de tú a tú, es capaz de tomar una talla, enfrentarla, y está a una política líquida de escrutinio público? ¿Cómo ha ido viendo ese cambio en estos últimos 20 años? Yo creo que, fíjate que las sociedades mismas yo creo que se han ido transformando un montón, y los tipos de liderazgo también. Y pensemos, no solamente, yo creo que el presidente Lagos fue en el momento en que vivía el país, para el año 2000, e incluso mucho antes, la carrera de él, a mí me tocó afortunadamente y por fortuna estar en la presentación de sus memorias, su trabajo de su último libro, que cuenta justamente un periodo súper complicado en la historia de nuestro país, ¿no? Y él jugó un rol que implicaba tener una voz fuerte, una voz en el fondo como sabiendo que tenías al frente a un adversario bien importante como era Pinochet en su minuto, saber que en el fondo había que generar además gobernabilidad en momentos donde además se decía, y a veces a uno se lo tiende a olvidar, pero que este primer presidente socialista después del retorno a la democracia no iba a terminar, porque era como una amenaza, y había como un temor que yo creo que ese tipo de liderazgo para ese minuto era, por supuesto, un liderazgo que el país necesitaba, ¿no? Un liderazgo. Y estamos hablando 10 años después de... Exacto. O sea, había pasado harto rato. Pero pienso que el cambio, claro, y yo creo que el rol que él juega hasta su gobierno fue súper importante en eso. Pero después hubo un cambio bien radical, pues. O sea, quien sucedió al presidente Lagos fue un liderazgo muy distinto y muy necesario para ese minuto, que era el liderazgo de la presidenta Bachelet, que también creo que jugó un rol muy importante desde el punto de vista de mirar efectivamente y mirar, yo creo, de manera distinta, más horizontal, más cercana también la relación de poder, y también a un modelo de liderazgo que además yo creo que ha ido transitando lo que tenemos hoy en día como discusión, y yo creo que el ejemplo que tú pones bien del último periodo y de la discusión presidencial que tenemos hoy día es justamente eso, ¿no? Las personas lo que esperan ahora, probablemente sobre todo después del estallido social, es un liderazgo que sea más cercano, más horizontal, que permita efectivamente tener una conversación más directa con la ciudadanía. Y yo creo que esto tiene una explicación desde la ciencia política también, o sea, una explicación que está radicada en algo que se discute hace muchos años en la ciencia política y que tiene que ver con fundamentalmente la crisis de la democracia representativa. Nosotros no sacamos nada con tener solo democracia de instituciones, necesitamos tener democracias que permitan democratizar también las sociedades y por lo tanto generar una relación distinta con los ciudadanos. La crisis de las élites, que no es solamente nuestra, la crisis de la democracia representativa tampoco es solamente nuestra, es una crisis que está instalada en el mundo, requiere liderazgos distintos. Y si uno mira lo que ha pasado en la pandemia, los liderazgos más exitosos en el mundo, estoy pensando en Angela Merkel, estoy pensando en Jacinda Ardern, son liderazgos que son de cuño distinto, que tienen una cercanía, una proximidad y una forma de ejercer poder que es distinta y que es parte de la transformación del mundo también. Completamente. De alguna manera, los liderazgos femeninos mundiales son de alguna manera más unitarios. De alguna manera uno pudiese decir que han construido de forma distinta y han hecho muy buenos gobiernos. O sea, no hay nadie que no homenajee a Jacinta, nadie. O sea, todos quieren ser como Jacinta, ojalá. Y sus políticas públicas y sus formas de gobernar, la verdad es que ahí es bien impresionante. Y de hecho, va un poquito a eso, y ha sido uno de tus primeros trabajos y has escrito harto, cómo fortalecer la democracia. La verdad es que ahí los procesos participativos son súper importantes. Yo no sé si nos puedes contar de eso, sobre tus trabajos, porque ahí hay una gran ¿cómo se llama? Ladrillo para construir este país más justo. Pero yo me he dedicado como a tres temas
durante los últimos, yo diría, 20 años, así como de manera más sistemática, a veces como con más énfasis en uno o a veces con más énfasis en otro, pero el tema como de continuidad y que yo creo que tienen una vinculación bien relevante. Uno ha sido efectivamente el tema de la participación ciudadana. Y ahí hicimos un primer trabajo, de hecho, que nos convocamos con Danae Mlinars, con quien además somos bien amigas, pero además otra politóloga, en el fondo con formación en materia de políticas públicas, muy además desde el trabajo de la participación. Ella fue concejala en un minuto, y nos propusimos generar una mesa de trabajo después del movimiento estudiantil del 2011 para poder hacer un trabajo y de hecho el libro se llamaba El Pueblo Unido, mitos y realidades de la participación ciudadana en Chile. Justamente pensando en que nosotros habíamos construido hasta ahí una democracia que parecía no tener problemas y sin embargo vino el movimiento estudiantil como una coyuntura crítica clave que yo creo que abrió una especie de portal para lo que tuvimos, en lo que tenemos ahora. Y había algo en la democracia chilena, pese a que todos los índices internacionales decían que no, que la democracia chilena era esplendorosa al lado de la uruguaya, con todas las diferencias institucionales y en términos incluso de ciudadanía. En lo macro, como dice el economista, en lo macro está espectacular. Igual, y parecía como que sí, y viene el movimiento estudiantil. Entonces nos hicimos la pregunta, pues, a ver, ¿cuáles son en realidad aquellos déficits en materia de participación ciudadana que en el fondo efectivamente implica o nos ayudan a explicar lo que pasó en el 2011? Ese fue un primer libro que sacamos con colaboración de varios autores que invitamos a hablar de descentralización, de participación ciudadana y un montón de ámbitos en el fondo más que cubre ese libro. Pasados los años, y a propósito de justamente el estallido social del año 2019, nos propusimos con la Danae también volver a mirar pues, varias de las tesis que nosotros teníamos en ese libro en el fondo, o varias como de las constataciones que hacíamos. Pasaron 9 años y en la práctica como no había pasado nada de nuevo, en el fondo como que algo había sucedido que en el fondo era como una especie de eterno retorno a una situación anterior, sin que la institucionalidad parece que se hubiese dado cuenta, ¿no? Las estructuras de representación se hubiesen dado cuenta. Y ahí sacamos un libro que lanzamos el año pasado que se llama Ahora, El Pueblo en Movimiento, del malestar al estallido. Y también hicimos lo mismo en el fondo, planteamos una serie de hipótesis, invitamos a una serie de cientistas sociales de formación muy distinta y con temas muy distintos a discutir algunas hipótesis que en el fondo teníamos, dónde estaban ahí los temas. Y eso fue como una de las cosas. Me he dedicado también, como me preguntáis por mis trabajos, a estudiar harto la calidad de la democracia, de hecho con una red como de académica, ahora bastante menos ahora en mi rol en el Consejo para la Transparencia. Estudié harto años y sigo en contacto con ellos, y lo último que hicimos fue lanzar un libro el año pasado con el Fondo Cultura Económica, donde en el fondo nos preguntamos sobre la democracia en América Latina, ¿no? Y en el fondo preguntarnos también, ¿hay algo, y esto es como la hipótesis, hay algo en los estudios que hacemos sobre calidad de la democracia que no nos permiten mirar ciertos fenómenos? En el caso, por ejemplo, nuestro, lo que decía hace un rato atrás, la mayoría de los índices nos ponía en los estándares de democracia a la altura de Costa Rica y Uruguay, y sin embargo, pareciera que algo pasaba en la democracia chilena que es el dilema en el fondo institucional versus el dilema de la sociedad que no fuimos capaces de ver. Entonces hay algo en el desafío de los estudios sobre calidad de la democracia que hay que ver y que yo creo que lo ayuda a resolver, por ejemplo, bien el índice de democracia que hace The Economist, porque The Economist es creo que el único índice que conozco que había puesto a Chile siempre como una democracia defectuosa hasta que llega el estallido social, porque le otorga a la movilización social, a la ciudadanía, la capacidad de manifestar demandas. Un fortalecimiento. Claro, le otorga una ponderación mucho mayor que otros índices. Y yo creo que aquí hay un dilema para la sociedad y para la manera en que estudiamos las democracias en el futuro, que tiene que ver cómo ponderamos y cómo entendemos, en el fondo, la dinámica de la representación. ¿Y tienen los chilenos pocos espacios de conversación, de representación, más allá de los partidos institucionales? ¿Podemos mejorar eso? Nos faltan dinámicas, o sea, nos faltan instrumentos, de hecho, de participación, pero esto tiene dos caras, en el fondo. Una cara que tiene que ver con los instrumentos institucionales, propiamente tal, es decir, mecanismos de democracia directa, si tú quieres, que yo creo que hay
varios que en el fondo funcionan bien y que nosotros debiéramos pensar. Piensa tú, ¿qué habría pasado si el 2011 hubiésemos tenido iniciativa ciudadana de ley y hubiésemos podido levantar temas tan relevantes como la educación, que fue el principal, pero no el único movimiento? Tuvimos movimientos medioambientales, tuvimos movimientos en el fondo por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, tuvimos movimientos en el fondo por la diversidad sexual, o sea, tuvimos un montón de movimientos que no tenían canal institucional de expresión. Entonces, lo lógico es la calle. Y 9 años después nos constatamos que en el fondo vuelve a pasar más o menos lo mismo, ¿no? ¿Cuál es el dilema ahí? Efectivamente que yo creo que nos faltan mecanismos institucionales de participación, de canalización de demanda. Eso puede ser iniciativa ciudadana de ley, y ahí hay una discusión si eso es un mecanismo participativo o no en la ciencia política, pero creo que es un mecanismo que abre por lo menos institucionalmente la puerta. Los plebiscitos o referéndum, nosotros en Chile tenemos a nivel local los plebiscitos o referéndum, pero los únicos que pueden hacer ese tipo de consultas son finalmente las comunas más ricas, las comunas más pobres. Y Boric ha dicho que quiere ser un presidente con menos poder. ¿Cómo interpretas tú eso? Todo el mundo habla de que Chile es súper hiper presidencialista, y bueno, esto está en tema en la constituyente, pero ¿cómo ayudaría a solucionar una mejor democracia un presidente con menos poder? Yo creo que sí, en las dinámicas que nosotros tenemos hoy en día socialmente, pues la concentración excesiva del poder lleva finalmente a que el poderoso, digamos, se encierra muchas veces en su jaula de cristal, ¿no? Y vea poco en general la ciudadanía. Yo creo que hay que generar mecanismos para procesar institucionalmente las demandas de la ciudadanía. Entender que además la manifestación social es un derecho construido en las democracias. Por supuesto que la condena a la violencia tiene que ser una cosa que es parte importante también de respetar los procedimientos democráticos, pero que las personas se manifiesten es parte de esa dinámica de la sociedad. Y a mí me parece que en ese cuadro distribuir el poder, tanto desde el punto de vista institucional, es decir, otorgar más pesos y contrapesos entre distintas entidades, y eso no solamente la separación de poderes del Estado, esto es también las agencias interinstitucionales que hacen control horizontal, ¿no? Que creo que es importante que existan. Creo que es importante también que existan mecanismos de mayor consulta a la ciudadanía. Cuando existe una demanda social tan relevante, por ejemplo, como un cambio educacional o un cambio de un sistema de pensiones, es importante que la ciudadanía se manifieste en torno a esto, y que es importante también que la ciudadanía se informe, que haya información y que fluya la información. Y yo creo que eso es parte de democracias más sólidas, fíjate. Oye, justamente hablando de organismos y hablando sobre tu rol desde el tema desde el Consejo, ¿ha sido un desafío adicional presidir en un organismo como este? Es un organismo que hasta hace un tiempo atrás, 5 años atrás, como que estaba un poco escondido, como que no se le tomaba tanta relevancia. Esto de los portales de la transparencia de la municipalidad y el organismo no existía. ¿Ha sido un desafío? ¿Se pueden hacer cambios de ahí y no ser continuistas, sino que poder hacer algo distinto desde el Consejo? Totalmente. De hecho, mira, yo te confieso que yo trabajaba en la Secretaría General de la Presidencia cuando se promulgó la ley el año 2008. Y siempre miré, de mucho antes, el tema del acceso a la información pública y la derivación que tiene además en el derecho internacional, que es un derecho que deriva de la libertad de expresión como un derecho fundamental y capital en la democracia. De hecho, una parte de un capítulo de mi tesis doctoral la dediqué justamente a eso, porque yo creo que es parte importante de aquellas cosas que no son tan visibles en la democracia, pero que permiten básicamente hacer 3 cosas que son súper fundamentales. ¿Qué es lo que hace la transparencia, finalmente, como en las sociedades y las sociedades democráticas modernas? Permite el control social, sin duda, de la autoridad, y es exigible, por lo tanto, la rendición de cuentas. Permite combatir la corrupción, porque pone luz ahí donde la opacidad hace que ocurran, en el fondo, situaciones que finalmente terminan en casos de irregularidades o corrupción. Y tercero, el acceso a la información y la transparencia opera también como una especie de derecho llave, es decir, el acceso a la información muchas veces permite el acceso a otros derechos, y lo hemos visto mucho en pandemia, por ejemplo, que a propósito de la existencia de muchísimas, en el fondo, prestaciones, en el fondo subsidios, etcétera, las personas tienden a ocupar mucho más el derecho a acceso a la información para saber de prestaciones, para saber de subsidios, ¿eh? Y eso mucho ocurre en el municipal. Entonces, yo creo que la transparencia es súper clave. Y estoy muy convencida, y por eso llevo años trabajando en este tema. También he escrito sobre este tema, soy como un poco ratón de biblioteca, entonces me gusta escribir sobre estas cosas, he escrito sobre estos temas. Y he hecho consultoría más internacional, me tocó en algunos momentos hacer una consultoría a nivel de América Latina con los órganos garantes como el Consejo para la Transparencia, para levantar un modelo de medición sobre acceso a la información.
o sea, sobre transparencia y sobre política de transparencia en general. Y estoy muy convencida que nosotros tenemos el deber en las democracias modernas de promover la transparencia, pero la transparencia como un derecho humano, un derecho fundamental, que en el fondo alimente también una manera de los ciudadanos de hacer exigible el control social, hacer exigible la rendición de cuentas. Y yo creo que con eso podemos efectivamente combatir la corrupción, que es uno de los flagelos más importantes, además, que enfrentamos en las democracias modernas, y particularmente en América Latina. Las debilidades institucionales en América Latina abren en muchos casos la puerta a la corrupción. Y yo creo que eso hay que combatirlo de manera frontal. Y la transparencia y el acceso a la información son un instrumento para eso. Oye, y Gloria, ¿y cómo estos temas, o cómo la transparencia, que parece ser un tema para la gente, un tema satélite, que no se vincula mucho con otras cosas, cómo le damos componente y contenido de género, por ejemplo, que hoy día es muy importante? ¿Cómo le damos componente medioambiental? ¿Cómo de alguna manera democratizamos o ciudadanizamos el contenido o el concepto de transparencia? Mira, es bien curioso lo que pasa con la transparencia. Pues quiero ir como ejemplos concretos, pero es bien curioso que lo que pasa con la transparencia como concepto, ¿no? Como ideario, como imaginario social. Porque si tú miras la encuesta nuestra nacional de transparencia, que es una encuesta que existe hace muchos años, tenemos 12 mediciones ya, entonces tú comparas como los resultados en estos años, lo que tú ves es una cosa que es bien, en el fondo, que nos alegra harto, pero en la práctica también tiene una serie de desafíos. La transparencia es un valor en la sociedad que tiene un alto, en el fondo, que está altamente estimado por la ciudadanía. O sea, más del 80-90% de las personas dice la transparencia sí es un tremendo valor, entonces es súper importante mantenerlo. ¿Y para qué sirve la transparencia cuando tú les preguntas a las personas? Y las personas lo tienen claro. Para la participación ciudadana, para combatir la corrupción, para generar mayor control social. O sea, las encuestas te indican, son una encuesta nacional, que en el fondo que además es representativa, las encuestas indican que efectivamente la transparencia para las personas tiene un sentido, ¿no? Y que entienden cuál es ese sentido. ¿Cuál es el dilema que creo que enfrentamos? Lo instrumental, lo concreto. Porque lo que sí es cierto es que para ejercer el derecho a acceso a la información pública, cuando tú vas a solicitar información, no la información que está publicada como por transparencia activa o como una obligación legal, no siempre es tan fácil para todas las personas. Y además esto tiene un procedimiento también, son 20 días, que se pueden alargar hasta 30. Cuando a veces hay alguien que tiene algún tipo de urgencia respecto a una cierta información del Estado, a veces 30 días puede ser mucho tiempo. Y más aún si esa información no te la entrega, entonces tienes que recurrir al amparo al Consejo para la Transparencia, y ahí hay otra demora más que tiene que ver con la revisión de los casos. Y entonces, darle valor material a esto, así como más concreto, más cercano a la ciudadanía, implica, yo creo, dos cosas, y esto es reforma de la ley, básicamente después del aprendizaje más de una década. Uno, que el principio que en el fondo debiera primar en esto debiera ser la transparencia activa, sobre todo ahora que estamos como en lo que se dice como la tercera ola de datos abiertos, en el fondo. ¿Qué implica eso? Que hoy en día hay mucha más información disponible que la que teníamos cuando se promulgó la ley de transparencia. Cuando se promulgó ¿Y cómo la ley esto de la hipertransparencia? O sea, también es uno de los conceptos que ha estado muy en boga y que todos están expuestos a todo en todo momento de una manera ya bien compleja también. Fíjate que ahí yo creo que también hay que entender bien qué es lo que es la transparencia y el sentido que tiene. Mira, cuando nosotros hace un tempito, tras un par de meses atrás, nosotros hacemos un seminario anual, que es el seminario anual del Consejo, que es para celebrar el aniversario del Consejo y de la ley. Todas estas son cosas que pasa en la casa, el que ladra atrás es mi perro que está Bueno, pero pasa lo siguiente, que invitamos a Daniel Innerarity, que es un filósofo español, que es como bien conocido, ha venido varias veces a Chile, tiene varios libros escritos sobre la democracia, etc. Una de las cosas que él nos decía, y que es algo que nosotros repetimos de otra manera, pero es que básicamente lo mismo, es la idea de que la transparencia no puede ser confundida con el exhibicionismo. Es decir, la transparencia no es vivir en una caja de cristal permanente, porque efectivamente hay cosas que ocurren en la dinámica política, la dinámica de la vida de las personas, que son un espacio que requiere cierta reserva también, y está muy bien que sea así. ¿Cuál es el sentido que tiene la transparencia? El sentido que tiene la transparencia, particularmente en las democracias modernas, es hacer más inteligible el mundo para las personas, hacerlo más comprensible. Y que a través de esa comprensión, de esa información que hoy en día, o sea, existe una cantidad enorme de información, esa cantidad enorme de información que tú puedes procesar, que puedes poner a disposición de las personas no solamente logran entender el mundo, la política, sino que además logran hacer lo que decía al principio, que es
control social, el combatir la corrupción, en el fondo efectivamente ejercer derechos que les corresponden, y eso yo creo que es clave. La transparencia no puede ser confundida con exhibicionismo, porque si no yo creo que nos equivocamos y pensamos que en el fondo el bien es que todo sea transparente y nada más, y creo que hay que darle una vuelta más a eso, ¿no? La transparencia sirve cuando tiene un sentido y un propósito para la democracia. De todas maneras. Oye, Gloria, bueno, y entrando más a la coyuntura, ¿hay alguna relación hoy en día, tiene algún trabajo de cooperación entre el Consejo de la Transparencia y la Convención? Vi por ahí una foto, ¿en qué están? Si nos podéis comentar un poco. Mira, nosotros como órganos públicos en rigor, como todos los órganos públicos en el país, no tienen una potestad sobre la convención es autónoma respecto a su funcionamiento. Pero sí lo que nosotros consideramos que era y que es muy responsable respecto al proceso que vive Chile, es ponernos a disposición desde el punto de vista de nuestro expertise, de lo que nosotros sabemos en la práctica, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros sabemos en la práctica? Generar un mecanismo de acceso a la información pública que permite efectivamente responder las inquietudes de la ciudadanía. Generar mecanismos de transparencia activa que permitan efectivamente tener cierta información disponible para la convención, o sea, para los ciudadanos respecto a lo que hace la convención. Hicimos algunas propuestas también en materia de reglamento, ¿no? Cómo podíamos, gestión documental, qué cosas debían publicarse, cómo debían publicarse, qué era importante en el fondo, etcétera. Y lo otro tiene que ver con cuestiones que están más en el que vamos a llamar ecosistema en materia de transparencia e integridad pública, que no es solamente el acceso a la información, esto tiene que ver también con, por ejemplo, los temas relacionados a lobby, a declaración de intereses y patrimonio. De hecho, la declaración de intereses y patrimonio está a cargo, por ejemplo, de la Contraloría, y nosotros hemos generado un muy buen trabajo en esta lógica del ecosistema en transparencia e integridad pública, con la Contraloría, ¿no? Y tenemos un trabajo mancomunado bien importante. Y en ese sentido, nosotros nos pusimos a disposición de la Convención Constitucional para que nos pidan la colaboración que ellos crean que es necesario, entendiendo que nosotros no tenemos potestad sobre ellos, sino que más bien somos un órgano que podamos colaborar en lo que nos piden. Y estamos ahora, de hecho, a punto de firmar un convenio con ellos de colaboración, entre otras cosas, buenísimo, para poner a disposición el portal de transparencia, que en el fondo es un portal único que permite gestionar todas las solicitudes de información, la transparencia activa, etcétera. Y eso creo que puede ser un valor. Oye, y hablando sobre lo mismo, ¿hay alguna constitución o de derecho comparado, no lo sé, que tenga capítulos dedicados a transparencia o a fortalecimientos propios de la piedad institucional, más allá de algún tipo de democracia directa? No sé si hay algo sobre eso escrito, ¿hay bibliografía? Nosotros inauguramos un portal, de hecho una página web que se llama constituciontransparente.cl. Lo que hicimos fue hacer una mirada comparada del reconocimiento del derecho, por ejemplo, acceso a la información pública en distintas, o la transparencia en distintas constituciones del mundo. Y también de la protección de datos, pues nosotros tenemos algún ámbito en materia de protección de datos ahí como potestad. Pero hicimos en el fondo una mirada sobre lo que pasaba en varias constituciones, y la verdad es que muchas constituciones, varias incluso en América Latina, reconocen el derecho a acceso a la información como un derecho fundamental en la Constitución, digamos, ¿no? Algunos como un derecho que va como en solitario, digamos, reconocido, y otros más bien en un ámbito más íntegro, más comprensivo con otros derechos. A nosotros nos parece que es una discusión que obviamente en algún minuto se va a dar. Cuando nos pregunten, nosotros tenemos una posición frente a eso, y nos parece que, claro, pero por respeto obviamente a la convención, iremos cuando nos corresponda a decir lo que creamos que es necesario, pensando además en el valor que ha tenido la convención y el trabajo que va a hacer la convención, y que estas materias en particular yo creo que son temas de futuro muy relevantes que hay que considerar. Bueno, y uno de los temas de transparencia que justamente tú lo decías son los datos. Y muchas veces son muy mal ocupados los datos de las personas. Ha sido una discusión muy larga en el Congreso justamente esto. ¿Cómo de alguna manera se ha incentivado a la protección de los datos, a la manipulación justamente con las grandes corporaciones? Esta tecnología, un poquito, porque la tecnología de la información es con los datos de las personas. ¿Cómo va a ir avanzando un poquito? Porque hoy día todo se maneja, hoy día la señal digital va a saber lo que tú quieres. Entonces, ¿cómo un poquito el Consejo de la Transparencia va a ir poniendo temas de futuro? ¿Tenemos algo de eso? O sea, nosotros hemos estado hace muchos años ya en la discusión sobre, por ejemplo, la protección de datos personales.
El año 2018 en Chile se generó el reconocimiento constitucional de la protección de los datos personales y está ahí establecido como un derecho fundamental que además establece algunas cosas que son relevantes, entre ellos que la administración o el manejo de las bases, de los datos de las personas, digamos, se puede hacer solo si una ley específica lo habilita a los servicios públicos, habilita que en el fondo, o si existe una base de autorización para el tratamiento de esos datos personales desde la persona, desde el que es dueño de los datos finalmente, ¿no? Que es la persona, el individuo. Tus datos no pueden estar circulando por ahí si tú no quieres. Y eso tiene una serie en el fondo de implicancia entre ellos, mejorar los derechos ARCOP y demás. Pero nosotros tenemos una legislación, pese a ese reconocimiento constitucional, nosotros tenemos una legislación del año 99. Es decir, que no se ha hecho cargo del cambio tecnológico que ha existido en el país y en el mundo, por cierto, que implica, por lo tanto, tener un doble cuidado, una doble protección respecto a estos derechos, que también son derechos fundamentales. Y ahí yo creo que estamos al debe. Yo me imagino que en la Convención Constitucional este debate se va a dar. Tengo una expectativa razonable que se produzca la discusión sobre el proyecto de ley que se discute hace un montón de rato en el Congreso, pero que finalmente no ha salido. Mucho tiempo. Sí, dicho sea de paso, este es el único compromiso que Chile no ha cumplido con la OECD, que es tener una norma adecuada en materia de protección de datos personales. Y creo que es súper importante que ello ocurra. La discusión está si es que en el fondo está potestado la vigilancia en la protección de datos, debería estar en el Consejo para la Transparencia, como ocurre en México o en el AICO en Inglaterra, o debiera más bien ser una potestad que está en organismos separados, es decir, crear una agencia distinta. Yo creo que esa discusión se puede dar y está muy bien, pero yo creo que el acento, el énfasis es que para proteger derechos fundamentales que tienen que ver con la vida no solo la vida privada, sino que además los datos de las personas, tener conciencia respecto a lo que eso implica, es necesario tener una legislación adecuada. Hoy en día, básicamente, el mecanismo para poder reclamar es un mecanismo que es bastante engorroso y, por lo tanto, nuestros datos circulan por ahí y tenemos bien poca conciencia en general de lo que ellos implican. No hay ninguna posibilidad de que ocurra y que se cuide los datos. Finalmente, si una empresa agarra tu dato, ya perdiste. Ya está vendido. Oye, tu liderazgo de alguna manera ha sido, siempre has construido desde un liderazgo transversal, desde la conversación, desde la transversalidad, desde un liderazgo amable, por decirlo de alguna manera. Hoy día hemos visto, estás conmigo, estás contra de mí. ¿Qué te parece un poquito? Porque en ti se reconoce este esfuerzo, que no es menor, y se toma muy de buena manera. O sea, una ávida columnista, muy bien querida por tus pares. ¿Qué te parece un poquito en este escenario político, tu reconocimiento al trabajo que has realizado desde el Consejo y también qué te parece un poco la coyuntura de los buenos y los malos? O sea, aquí estamos en trincheras distintas, lo mismo pasó la lista del pueblo hace un día atrás, inmediatamente salieron a atacar a una persona porque no estaba a favor o en contra de una de sus mociones. Entonces, esta política de trinchera, ¿qué te parece un poquito sobre eso? Fíjate que me parece, desde lo que yo he visto, de mis preocupaciones así como personales y también mis preocupaciones más académicas o intelectuales, me preocupa, fíjate. Yo creo que entendemos, o sea, el conflicto es inherente a los sistemas políticos, a la vida de los seres humanos y a la democracia. Es inherente, es obvio que hay conflicto, ¿no? Uno no puede pretender que todo sea homogéneo y que la gente piense igual. Pero si la democracia ha sido una conquista en el mundo, es porque en la diferencia tenemos que buscar la manera de entendernos. Y eso implica no ponerse en la trinchera, sino que tener la capacidad de dialogar, de entendernos, de ver que hay distintos puntos de vista. A mí me alegra mucho, por ejemplo, la cantidad diversa que hay de representación. Yo creo que la sociedad chilena está muy bien representada en la convención, por ejemplo. Sin duda. Pero el desafío de ese espacio también es que con esa diversidad hay que buscar la manera de ponerse de acuerdo respecto a cuál es el país que queremos, no para algunos, no el techo que va a cobijar a algunos, el techo donde efectivamente nos sintamos todos cobijados y protegidos. Y eso implica en la democracia un ejercicio enorme de estar dispuesto a veces a ceder posiciones con tal de llegar a un acuerdo que sea el óptimo para todos. Eso no es un ejercicio baladí, no es entreguismo, ni tampoco es obsecuencia. Yo creo que eso es
precisamente la necesidad de construir para todos una comunidad. La comunidad no existe porque todos los que están al lado mío, mi vecindario, piensan como yo. La comunidad existe porque nos ponemos de acuerdo en función de un bien común. Y eso es lo que yo creo que tenemos que entender. Si no entendemos la democracia de esa manera, yo creo que la ponemos en peligro y lo único que hacemos es alimentar a los extremos que en el fondo no les interesa y que por lo tanto no puede poner en duda claramente cuáles son sus credenciales democráticas. Oye, muchas gracias, Gloria, justamente por eso. Y para ir cerrando, tenemos una última pregunta y después tiempo libre para dar un cierre o algún aviso. Como recordando tu tiempo de estudiante en la literatura, ¿tienes algún libro que quisieras recomendar? Y si no, algún estudio o alguna entrevista del propio consejo, si quieres, y algún avisaje. Te dejamos tiempo libre. Agradecemos que hayas estado con nosotros. Fueron 40 minutos que pasaron volando, así que te agradezco un montón. Te agradezco un montón por habernos acompañado esta tarde. No, le agradezco mucho a ustedes. Mira, un libro que me gustaría mucho recomendar, que es un libro que de hecho estoy leyendo ahora, y que me gusta porque en el fondo a uno que le gusta la política, ¿no? Y que muestra los claroscuros de la política, es un libro de una autora chilena, que además es una gran amiga, a la que quiero y admiro mucho, que es Rosana Dresner, una periodista, que escribió un libro que se llama Honorables. Ese libro es una ficción respecto a situaciones que ocurren en la Cámara de Diputados en Chile, con personajes ficticios y todo, pero es muy interesante porque muestra mucho las dinámicas del poder. Y me tiene bien atrapado. ¿Hay algunos que te parecen harto? Sí, hay algunos que te parecen harto en la ficción. Uno podría ir a lucurar quiénes son quiénes, pero es un libro súper interesante porque da cuenta justamente de aquello que no nos gusta que ocurra, ¿no? Que son esas dinámicas pequeñas del poder, el poder ensimismado para conseguir poder. Y yo vuelvo a la reflexión que hacía al principio. Yo creo que el poder tiene sentido en la medida que transforma la vida de las personas, y eso no es un eslogan. Yo creo que desde el punto de vista de lo que, y lo digo desde la experiencia propia, o sea, cuando tú te aproximas a políticas públicas adecuadas, cuando las políticas públicas están al servicio de las personas, esas políticas públicas pueden cambiar la vida. Y eso es la política, en la práctica. Pero si estamos en la dinámica de la política para no transformar nada, sino que para, en el fondo, o ir en el beneficio solo personal, yo creo que no estamos haciendo o no estamos poniendo a la política en el estatus que le corresponde. Y eso es lo que finalmente debilita los sistemas políticos y hace que las personas se alejen. Yo creo que hay que volver a encantar a las personas con la política, pero con la buena política, con la política que finalmente transforma vidas de las personas en función del bien común. O sea, esto de volver al territorio, a las calles, a hablar con las personas es más necesario que nunca. Eso es. Esa es la señal y el mensaje. Y, sí, pero incluso, sí, yo creo que volver al territorio es como, sí, todos hablamos de eso y me parece que está súper bien, pero también en el sentido de comunidad. Si hay algo que descubrimos después del estallido social, yo creo en algún minuto, y lo que ha ocurrido al principio, lo que ocurrió sobre todo al principio de la pandemia, el volver a reconectar con tus espacios más cercanos, con tu comunidad, con tu vecindario, con el colegio, con la universidad, o sea, preguntarle a las personas cómo están, cómo se sienten. Detrás de cada persona con la que tú te relacionas hay un ser humano, y ese ser humano tiene necesidades, tiene vida, y hay que, en esa lógica también, relacionarse con las personas, respetarlas y entenderlas, y yo creo que ese es como el objetivo. O sea, volver al territorio es eso en la práctica, es volver a reencontrarnos. Sin duda. Gloria de la Fuente, ciencista política, doctora en ciencias sociales. Esta tarde estuvo en La Citroneta. Agradecemos tu profunda participación y muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, y éxito en este emprendimiento. Muchas gracias. Una plataforma para ustedes y para la gente de la casa. Ya, chiquillos. Seguimos en vivo aquí, Waldo Carrasco. Yo lo veo en vivo todavía, antes de meter las patas.